Acababa de cumplir 18 años cuando mis padres decidieron que mi cumpleaños era solo un pretexto para celebrar el de mi hermana. La invitación que enviaron a todos nuestros conocidos rezaba: Fiesta de los 18 de Elena. Venid a compartir su luz en nuestra casa de La Moraleja. Mi nombre ni siquiera aparecía. En ese instante, con el corazón latiéndome como un tambor de guerra en el pecho, juré que les haría pagar por cada lágrima que me habían hecho derramar en silencio durante años. Y lo hice hoy. Ese penthouse de 10 millones en el corazón de Madrid es mío, comprado con el veneno de su propia codicia. Madrid, esa bestia de hormigón y pasión que devora sueños y escupe cenizas, siempre ha sido mi telón de fondo. Crecí en La Moraleja, ese barrio de chalets ostentosos donde el dinero grita más alto que las verdades. Mi familia era el epítome de la hipocresía española. Mi padre, Javier, un empresario inmobiliario que construía imperios de lujo mientras demolía los de su propia hija. Mi madre, Carmen, una socialité que coleccionaba joyas y desprecios como si fueran trofeos de caza. Y luego estaba Elena, mi hermana mayor, 3 años más que yo. La hija perfecta, rubia, esbelta, con esa sonrisa que desarmaba a cualquiera y un talento para la manipulación que heredó de nuestros padres como un legado maldito. Desde niña, supe que no era su favorita. Recuerdo las navidades en las que Elena recibía bicicletas importadas de Italia mientras yo desempaquetaba calcetines prácticos. Es para que aprendas a valorar lo esencial, Lucía, me decía mi madre con esa voz melosa que ocultaba el acero. Pero yo no era tonta. Veía cómo mi padre invertía en las clases de piano de Elena, en sus viajes a París, en su futuro brillante. Mientras mis sueños de estudiar arquitectura, de construir algo propio en esta ciudad que me asfixiaba, se quedaban en bocetos arrugados en un cajón. Tienes que ser realista, hija. Elena es la que lleva el apellido con orgullo. Me espetaba él, sorbiendo su café solo en la terraza, con la vista fija en el horizonte de pinos que separaba nuestra burbuja del mundo real. A los 16, intenté rebelarme. Me inscribí en un taller de dibujo en el centro de Madrid, pagándolo con el dinero que ahorraba de mis trabajos de niñera en el barrio. Pero Elena lo descubrió. Con una llamada lacrimógena a mis padres, lo convirtió en un capricho peligroso. Lucía está saliendo con chicos mayores. Mamá. Ese taller es solo una excusa. Mi padre me retiró el coche de ese viejo Seat que era mi única libertad y mi madre me encerró en casa con sermones sobre la responsabilidad familiar. Aquella noche, sola en mi habitación con vistas al jardín iluminado por focos LED, sentí por primera vez el sabor amargo de la traición. No era solo envidia, era un vacío que me carcomía las entrañas. Un recordatorio constante de que en esta familia, el amor era una moneda de cambio, y yo siempre acababa en números rojos. El año de mis 18 se acercaba como una tormenta. Madrid bullía con el calor del verano, las terrazas de Chueca llenas de risas ajenas, y yo planeaba mi escape. Había ahorrado lo suficiente para un curso en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura, soñando con diseñar edificios que desafiaran el cielo. No chalets que lo ocultaran. Le conté a mis padres durante una cena en el club de golf, con el sol poniéndose sobre el Manzanares como sangre derramada. Quiero independizarme. Estudiar lo que amo. Silencio. Luego, mi padre soltó una carcajada seca. ¡Qué romántico, Lucía! Pero primero, ayúdanos con la fiesta de Elena. Será en nuestra casa, grande, como se merece. Elena sonrió desde el otro lado de la mesa, sus ojos azules brillando con falsa compasión. No seas egoísta, hermanita. Es mi gran noche. Aquellas palabras me atravesaron como un cuchillo. ¿Egoísta yo? La que había cedido mi habitación para sus amigas. La que había mentido por ella en esa pelea con su novio del momento.
la que había tragado sapos para mantener la armonía familiar. Pero no dije nada. En cambio, esa noche, en el baño de mármol frío, me miré al espejo y vi a una chica con ojeras profundas y una determinación feroz. «Esto termina aquí», susurré. Y así comenzó todo. Los preparativos para la fiesta fueron un circo de excesos. Mi madre contrató a un equipo de catering de estrella Michelin, flores importadas de Holanda que cubrían cada rincón de la casa, y un DJ que prometía la noche más inolvidable de Madrid. Yo era la sombra invisible, organizando invitaciones, limpiando cristalería, sirviendo como muleta emocional cuando Elena entraba en pánico por su vestido de Dior. «Lucía, ¿crees que Pablo vendrá? Es tan guapo, pero tan voluble», me confidenciaba ella, mientras yo asentía con una sonrisa que me dolía en los músculos. Pablo era su novio, un hijo de banqueros con un ático en Salamanca que olía a colonia cara y promesas vacías. Una semana antes, encontré la invitación final en la mesa del salón. Mi corazón se detuvo. «Celebra los 18 de Elena, Queens de julio». La moraleja. No te lo pierdas. Ni una mención a mí. Llamé a mi mejor amiga, Sara, desde el jardín, con la voz temblando. Han convertido mi cumpleaños en el suyo. Literalmente. Sara, con su acento andaluz que siempre calmaba mis tormentas, maldijo por lo bajo. «Ven a Sevilla, Lucía. Aquí te quieren de verdad». Pero no podía huir aún. No sin mi revancha. El día llegó como un verdugo. Me vestí con un sencillo vestido negro irónico. No, el único que me hacía sentir poderosa. La casa estaba transformada, luces estroboscópicas, mesas cargadas de jamón ibérico y cava Dom Perignon, más de 200 invitados pavoneándose como pavos reales. Mis padres, radiantes en sus trajes de Armani, daban la bienvenida en la entrada. «Elena, nuestra princesa», exclamó mi madre al verla bajar las escaleras, envuelta en satén blanco como una novia virgen. Todos aplaudieron. Yo estaba a su lado, invisible, sosteniendo una bandeja de copas que nadie me pidió. Entonces, mi padre subió al podio improvisado en el jardín. «Hoy celebramos no solo los 18 de Elena, sino el comienzo de su vida adulta. Y, por supuesto, felicidades también a Lucía por sus 18, aunque ella prefiere la discreción». Risas educadas. Discreción. Como si no supieran que era su forma de borrarme del mapa. Elena me abrazó entonces, susurrando al oído: «Gracias por todo, hermanita. Sin ti, esto no sería posible». Su aliento olía a menta y veneno. Bebí demasiado esa noche. No por celebrar, sino por anestesiar el fuego que ardía en mi pecho. Bailé con extraños, ignorando las miradas de lástima de los amigos de la familia. Al amanecer, cuando los últimos invitados se iban, encontré a mis padres contando el regalo de Elena, un cheque de mi padre por 100.000 euros para su fondo de estudios. «¿Y yo?», pregunté, la voz ronca. Mi madre me miró como a un insecto molesto. «Tú ya tienes todo lo que necesitas aquí, Lucía. Familia». Salí tambaleándome al jardín, el rocío mojando mis zapatos. El sol naciente teñía el cielo de rosa, pero para mí era rojo. Juré entonces, con la mano sobre el corazón, que les robaría todo. No por dinero, aunque el penthouse sería el trofeo, sino por el alma que me habían mutilado. La venganza no sería un arrebato, sería una sinfonía lenta, calculada, que los dejaría ruinas en su propio palacio. Los días siguientes fueron un limbo de fingida normalidad. Madrid despertaba con su caos habitual, el tráfico en la Castellana como venas hinchadas, el olor a churros fritos en las plazas, pero en mi interior, una grieta se había abierto, y por ella se filtraba un odio puro, cristalino como el Manzanares en invierno.
Volví a mi rutina. Clases en el instituto. Trabajos esporádicos en una cafetería de Malasaña, donde los hipsters con tatuajes me contaban sus dramas menores mientras yo planeaba el mío mayor. Pero cada noche, en la penumbra de mi habitación, repasaba los detalles, las deudas ocultas de mi padre, sus tratos turbios con constructores corruptos, los secretos de mi madre, esa adicción al juego que disfrazaba con tardes de bridge en el Círculo de Bellas Artes. Elena, por su parte, flotaba en su burbuja de euforia post-fiesta. Fue épico. Lucía. Todos hablaron de mí durante días. Me decía mientras se probaba nuevos pendientes en el espejo del pasillo. Yo asentía, mordiéndome la lengua hasta que sabía a sangre. Pero empecé a observar. Noté cómo Pablo, su novio, la miraba no con amor, sino con cálculo, un anillo de compromiso que brillaba demasiado para ser sincero. Conversaciones susurradas sobre futuros negocios con mi padre. Elena era ciega a todo, o fingía serlo. Somos el equipo perfecto, repetía. Ajena a que yo ya había hackeado su teléfono de un truco aprendido de un chico de la cafetería y descubierto mensajes que la pintaban como una marioneta en manos de hombres que la usaban. Una tarde de agosto, el calor pegajoso de Madrid me empujó a la biblioteca pública de Retiro. Allí, entre estanterías polvorientas, devoré libros sobre psicología criminal, sobre cómo el rencor se convierte en arma. La venganza es un plato que se sirve frío. Citaba Maquiavelo en mi mente. Pero yo lo adaptaría, la mía sería helada, pero ardiente en su ejecución. Llamé a Sara desde un banco bajo los plátanos. Necesito consejo. ¿Cómo se destruye una familia sin mancharse las manos? Ella rió nerviosa. Lucía, eso suena a thriller de Almodóvar. Habla con un terapeuta, no conmigo. Pero yo no buscaba cura. Buscaba disección. La primera grieta visible apareció en una cena familiar. Mi padre anunció una oportunidad de oro, un proyecto inmobiliario en el norte de Madrid, chalés de lujo en San Chinarro que prometían millones. Elena será mi mano derecha. Tiene visión, dijo, ignorándome por completo. Mi madre aplaudió, sirviendo paella con ese gesto de ama de casa perfecta que ocultaba sus deudas en casinos clandestinos de Gran Vía. Yo, sentada al final de la mesa, intervine por primera vez. ¿Y yo? No tengo visión para algo. Silencio. Luego, mi padre, tú eres joven, Lucía. Aprende de tu hermana. Elena me lanzó una mirada de victoria, pero vi el destello de culpa en sus ojos. ¿Sabía ella lo profundo que cortaba? Esa noche no dormí. En cambio, busqué en el ordenador familiar contraseña predecible, el cumpleaños de Elena, los archivos de mi padre. Encontré oro, correos con sobornos a funcionarios municipales, facturas infladas, un préstamo usurero que amenazaba con hundir la empresa. Imprimí todo. Lo escondí en mi mochila. Y al día siguiente, contacté a un periodista freelance en El País, un tipo llamado Miguel que frecuentaba mi cafetería. Tengo una historia. Pero quiero anonimato. Él alzó una ceja. Si es gordo. Vale. Cuéntame. Mientras tanto, mi relación con Elena se tensaba como una cuerda de guitarra a punto de romperse. Ella empezó a notar mi distancia. Estás rara, hermanita. ¿Es por la fiesta? Lo siento. Pero mamá insistió. Mentira. Yo había oído la conversación, mi madre proponiendo fusionar las fechas para ahorrar drama. Pero no la confronté. En cambio, la invité a un café en La Latina, entre tapas y el bullicio de turistas. Cuéntame de Pablo. ¿Es en serio? Ella se sonrojó, parloteando sobre anillos y bodas en Ibiza. Yo sonreí, grabando mentalmente cada detalle para usarlo después. La grieta se ensanchó cuando descubrí el verdadero alcance del favoritismo. Revisando el testamento de mi abuelo, el que había fundado la empresa inmobiliaria,
Vi que mi parte era un mísero 10%, el resto dividido entre mi padre y Elena. Para proteger el legado, decía la nota adjunta. Legado. Como si yo no llevara su sangre. La furia me cegó, rompí un jarrón en el baño, el estruendo ahogado por el tráfico lejano. Lloré entonces, no por debilidad, sino por rabia pura, como podía una familia española, con su obsesión por la sangre y el honor. ¿Tratarme como a una extraña? Decidí actuar en pequeño primero. Anónimamente. Envié una carta a Pablo con pruebas de infidelidad de Elena, fotos editadas de ella con un ex. Nada grave, pero suficiente para sembrar duda. Él la confrontó esa misma semana, oí los gritos desde mi habitación. Eres paranoica, Pablo. ¿Quién te envió eso? Silencio culpable. Elena vino a mí después, lágrimas surcando su maquillaje perfecto. Lucía, ¿has visto algo raro? Alguien me quiere joder. La abracé, susurrando, la vida es así, Elena. A veces, lo que amas te traiciona. Ella no vio el doble sentido. Miguel, el periodista, mordió el anzuelo. Nos reunimos en un bar de lavapiés, rodeados de grafitis y olores a especias marroquíes. Le di copias de los documentos. Publica cuando estés listo. Pero menciona que la fuente es alguien cercano. Él asintió. Ojos brillantes. Esto puede hundir carreras. ¿Segura? Absolutamente. Al salir, el aire fresco de la noche me golpeó como una bendición. Madrid, con sus luces parpadeantes, parecía aliada por primera vez. La explosión llegó un mes después. El artículo salió en portada: Corrupción en La Moraleja, el imperio inmobiliario de Javier Ruiz al borde del abismo. Mi padre lo leyó en el desayuno, su rostro palideciendo como leche cuajada. Esto es un montaje, rugió, tirando el periódico. Mi madre sollozó en la cocina, culpando a envidiosos. Elena, pálida, me miró fijamente. ¿Sabes algo? Negué con la cabeza, pero mi pulso traicionero latió fuerte. Las llamadas empezaron, inversores retirándose, la policía allanando la oficina. Mi padre pasó noches en vela, fumando en la terraza, murmurando sobre traidores internos. Yo fingía preocupación, sirviéndole café. Todo saldrá bien, papá. Pero en mi interior, el placer era un veneno dulce. La venganza había comenzado, y Madrid, testigo silencioso, aplaudía con su viento otoñal. Sin embargo, no contaba con el costo. Sara me llamó esa noche: Lucía, ¿estás loca? Esto destroza a tu familia. Mi familia me destrozó primero, respondí. Colgué, pero el duda se instaló como una espina. ¿Valdría la pena? Miré por la ventana, hacia las luces de la ciudad que pronto serían mías. Sí. Valdría cada lágrima. El escándalo se extendió como un incendio en la sierra de Guadarrama, rápido, voraz, dejando solo cenizas humeantes. Mi padre perdió el proyecto de San Chinarro en una semana, los socios lo abandonaron como ratas en un barco hundiéndose, y los bancos congelaron sus cuentas. Madrid, esa chismosa incorregible, murmuraba en cada tertulia de Chamber y los Ruiz. ¿Quién lo diría? Siempre tan perfectos. Mi madre, antes reina de las galas benéficas, se recluyó en casa, sus manos temblorosas revolviendo cajones en busca de pastillas que calmaban su ansiedad por las deudas de juego. Hemos perdido todo, Javier. Todo, le gritaba a mi padre por las noches, sus voces filtrándose por las paredes como cuchillos mellados. Yo observaba desde las sombras, fingiendo ser la hija leal. Preparaba cenas frías de ensaladas tristes, porque el presupuesto se había evaporado, y absorbía sus confesiones involuntarias. Si no fuera por esa maldita filtración, gemía mi padre, ajeno a que su hija discreta era el arquitecto del desastre. Elena, la más afectada,
Se convirtió en un fantasma, su relación con Pablo se rompió en una pelea pública en un restaurante de Huertas, donde él la acusó de ser una carga ahora que tu familia es tóxica. Ella volvió a casa hecha jirones, llamando a mi puerta a medianoche. Lucía. No sé qué hacer. Me ha dejado por una modelo. ¿Por qué todo se desmorona? La abracé, oliendo su perfume caro, ahora rancio por el sudor del pánico. La vida es cruel, Elena. Pero tú eres fuerte. En ese momento, sentí una punzada de algo parecido a la empatía de ella. Después de todo, era sangre de mi sangre. Pero la aplasté rápido. Recordé la fiesta, las risas ajenas, el cheque que nunca vi para mí. Duerme. Mañana será mejor. Pero no lo fue. Al día siguiente, mi padre convocó una reunión familiar en el salón, con las cortinas corridas contra el sol implacable de septiembre. Tenemos que vender la casa. Es la única forma. Mi madre sollozó, Elena se cubrió la cara. Yo me quedé impasible, calculando, la casa valía 8 millones. Pero con las deudas, les quedaría poco. Vendamos también el ático en el centro, propuse. Voz serena. Mi padre me miró sorprendido. ¿El ático? Es mi retiro, Lucía. Pero necesitamos liquidez. Y yo podría gestionarlo. Era una mentira piadosa. Ya había contactado a un agente inmobiliario amigo de Miguel, un tipo astuto llamado Raúl que prometía discreción total. El ático de ese penthouse de 10 millones en la Torre Picasso, con vistas panorámicas al Retiro y al Bernabéu, era el sueño de mi padre, su trofeo personal. Comprado en los 90 con dinero negro, ahora sería mi corona. Elena se opuso primero. No, ese ático es de la familia. Papá, no lo hagas. Pero mi madre, pragmática en su desesperación, asintió. Lucía tiene razón. Hay que sacrificarse. La ironía me quemó la garganta. ¿Sacrificio? Ellos me habían sacrificado años. Firmamos los papeles una semana después, en una notaría de sol, bajo el zumbido de fluorescentes y el olor a tinta fresca. Mi padre garabateó su nombre con mano temblorosa, murmurando, esto es temporal. Volveremos más fuertes. Yo sonreí, pero en mi mente, ya planeaba el siguiente movimiento, transferir la comisión de la gente a una cuenta offshore que había abierto en Gibraltar. Un truco aprendido de foros oscuros en la Deep Web. El vacío se instaló entonces. No solo en ellos, sino en mí. Vendimos la casa de La Moraleja por 6 millones netos, insuficiente para tapar agujeros. Y nos mudamos a un piso modesto en Tetuán, lejos del Clemer, cerca del metro ruidoso y los kebabs baratos. Mi madre se volvió adicta a las telenovelas, escapando a mundos donde las traiciones se resolvían con besos. Mi padre buscaba trabajo en constructoras menores, rechazado por su reputación manchada. Elena, la princesa destronada, empezó a trabajar en una boutique de Zara en Preciados, vendiendo ropa que antes regalaban. Me siento sucia, me confesó una tarde, mientras doblábamos camisas. Como si todo fuera mi culpa. Por primera vez, la vi vulnerable, ojeras como las mías, uñas roídas, esa armadura de perfección agrietada. No es tu culpa, mentí. Es el destino. Pero en privado, con Sara por videollamada ahora instalada en Sevilla, estudiando Bellas Artes. Desahogué el peso. Los estoy destruyendo, Sara. ¿Y duele? Ella, con su coleta desordenada y ojos sabios, suspiró. La venganza es un espejo, Lucía. Te refleja rota también. Vale la pena. Colgué sin responder. Pero la pregunta me persiguió como un perro callejero. El twist sutil llegó en octubre. Cuando Raúl me llamó, el ático no se vende fácil. Hay un comprador misterioso, pero quiere negociar en persona. Acepté, nerviosa, en un café de la Plaza Mayor.
bajo la lluvia fina que lavaba las estatuas de reyes olvidados. El hombre era alto, cincuentón, con acento catalán y un traje que gritaba viejo dinero. Su llama Víctor. Representa a un fondo de inversión. Ofrece 11 millones, pero con una condición: que la familia Ruiz desaparezca del mapa inmobiliario para siempre. Mi pulso se aceleró. ¿Coincidencia? No. Investigando después, descubrí que Víctor era un rival de mi padre, hundido años atrás por un trato fallido. Alguien, quizá Miguel, había filtrado más. Acepté. El dinero entró en la cuenta familiar, pero yo desvié mi parte del un 20% que negocié como gestora a mi nombre. 2 millones. Suficiente para empezar. Compré un pequeño estudio en Malasaña con parte, y el resto lo invertí en cursos online de finanzas. Madrid me abrazaba ahora, sus calles empedradas susurrando secretos de supervivencia. Pero el vacío crecía. Una noche, encontré a mi madre llorando en el balcón del nuevo piso, mirando las luces del Estadio Santiago Bernabéu a lo lejos. Te he fallado, Lucía. A ti más que a nadie. Sus palabras me desarmaron. Por un segundo quise confesar, abrazarla, reconstruir. Pero recordé la fiesta, el cheque, las mentiras. Todos fallamos. Mamá. Me fui a mi habitación, donde un espejo roto reflejaba mi rostro fragmentado. El odio me sostenía, pero el vacío amenazaba con tragarme entera. Elena, en su fragilidad, se acercó más. Empezamos a salir juntas: cine en los cines Princesa, vermú en bares de la Latina. Eres lo único que me queda, me dijo una vez, enlazando su brazo al mío. Sentí culpa entonces, aguda como un espasmo. ¿La estaba destruyendo a ella también? No. Ella había elegido su trono. Pero en el fondo, una semilla de duda germinaba: ¿y si la venganza era solo otra forma de traición? Con los 2 millones ardiendo en mi cuenta como brasas, empecé a tejer la red final. Madrid, en su invierno crudo, el viento del norte azotando la Puerta del Sol, niebla envolviendo el Palacio Real, se convirtió en mi cómplice. Invertí en acciones de inmobiliarias rivales, usando apps de trading desde mi estudio en Malasaña, rodeada de pósters de Gaudí y tazas de café solo. Aprendí rápido: diversificar, esperar, golpear cuando el mercado titubea. Pero el verdadero plan no era financiero, era psicológico. Un asedio lento que los llevaría al borde sin que supieran quién empuñaba la espada. Primero, mi padre. Sabía de su orgullo herido, de cómo vagaba por bares de Usera bebiendo Mau solo, lamentando su caída. Contacté a un headhunter falso de un actor amigo de la cafetería que le ofreció un puesto en una constructora de Barcelona. Necesitamos experiencia como la tuya, señor Ruiz. Él mordió el anzuelo, vendiendo el piso de Tetuán por migajas para mudarse. Es una nueva oportunidad, me dijo por teléfono, voz quebrada. Cuida de tu madre y Elena. Lo hice, o eso creyó. En realidad, usé el dinero de la venta para comprar opciones en acciones que se hundirían cuando su nuevo jefe, el títere, filtrara rumores de quiebra. Mi madre fue más fácil. Su adicción al juego era un pozo sin fondo. La seguía a un casino en la calle Alcalá, disfrazada con peluca y gafas, viendo cómo apostaba joyas heredadas. Anónimamente, pagué deudas selectivas a través de un prestamista que le cobraba intereses dobles. «¿Alguien te quiere, señora Ruiz?», le dijo él. Ella, paranoica, me confesó: Lucía, creo que nos persigue un fantasma. Sonreí. Solo deudas, mamá. Yo te ayudo. Le di 500 euros de mi fondo, atándola más. Elena era el desafío. Su trabajo en Zara la había humillado, pero vi potencial, ambición enterrada bajo capas de victimismo. La animé a emprender. Tienes carisma, Elena. Monta algo propio. Juntas,
Planeamos una línea de ropa online de hermana moda. Irónico. Invirtiendo mis ahorros. Ella puso pasión, yo, el capital oculto. Lanzamos en noviembre. En una pop-up store en mercado de motores. Con influencers de Instagram bebiendo cava gratis. Vendió bien al principio. Pero sabotaje sutil, reseñas falsas en TripAdvisor. Envíos retrasados por proveedores. Elena se desesperó. Alguien nos sabotea. Lucía. Lucha, le dije. Como siempre has hecho. El plan quemaba porque me consumía. Noches en vela. Revisando correos cifrados. El estómago revuelto por la bilis del secreto. Sara me visitó una vez, trayendo jamón de jabugo y preocupaciones. Estás delgada, Lucía. Esto te está matando. Paseamos por el retiro. Hojas otoñales crujiendo bajo nuestros pies. Solo quiero justicia, respondí. Ella sacudió la cabeza. La justicia no deja penthouses vacíos de almas. Tenía razón, pero el fuego era adictivo. En diciembre, el nudo se apretó. Mi padre llamó desde Barcelona, el trabajo es un timo. Me han despedido antes de empezar. Su voz era un lamento ronco. Mi madre, endeudada hasta el cuello, intentó suicidarse con pastillas, la encontré a tiempo. Vómito en el suelo del baño. Elena culpó al estrés de la tienda, que cerraba por falta de stock. Las 3, en el hospital clínico, bajo luces fluorescentes que zumbaban como avispas. Nos miramos como extrañas. Somos una maldición, murmuró Elena. Yo asentí, pero en mi mente, no. Solo el precio. Raúl me contactó entonces, el penthouse se vendía. El fondo de Víctor ofrecía 12 millones. Pero querían mi firma personal como heredera. Firmé en enero, en su oficina de la Gran Vía, con vistas al tráfico caótico. 12 millones menos comisiones, 10 netos a mi nombre. Felicidades, Lucía Ruiz. Eres dueña. El cheque era un ladrillo de papel, pesado como mi conciencia. Mudé a mi familia a un alquiler barato en Carabanchel, fingiendo ayuda temporal. Con esto saldremos adelante. Mentí, entregándoles sobras. Mi padre regresó, roto, aceptando un puesto de vigilante en una obra. Mi madre entró en terapia grupal en un centro de Vallecas. Elena, con la tienda fallida, se inscribió en un curso de marketing online, culpándome sutilmente si hubieras invertido más. Compré el penthouse esa misma semana. Subí al ático por primera vez sola. El eco de mis pasos en el mármol italiano. Vistas eternas a Madrid que se extendía como un mar de luces. Abrí una botella de Rioja, brindando al vacío. Por la justicia. Pero el vino sabía a ceniza. El plan funcionaba, pero el calor me abrasaba. ¿Quién era yo ahora? Una reina en un trono de mentiras. El clímax se acercaba. Anuncié mi éxito, un trabajo en una firma de arquitectura en el barrio de las Letras. Me independizo. Os quiero, pero necesito espacio. Lágrimas fingidas. Abrazos. Ellos asintieron, heridos pero resignados. Estamos orgullosos, dijo mi padre. Voz hueca. Mentira. Pero la mía era mayor. En el penthouse. Solo con el viento silbando por las ventanas. Planeé el golpe final. Un email anónimo a la policía con pruebas de las deudas de mi madre falsas, pero creíbles. Un rumor a Elena sobre un inversor para su tienda, que la llevaría a firmar un contrato leonino. Y para mi padre, una oferta de rehabilitación que lo ataría a años de pagos ficticios. Todo convergería en febrero, en una cena familiar que yo organizaría. El fuego rugiría entonces. Pero en las noches frías, el vacío susurraba, ¿y si el quemado era yo? Febrero llegó con un frío atroz. El tipo que se cuela por las rendijas de las almas y congela los secretos. Organicé la cena en un restaurante modesto de la Latina, mesa para 4. Velas parpadeantes.
Menús de cocido madrileño para fingir normalidad. Madrid, envuelta en niebla, parecía contener la respiración. Para celebrar mis logros, les dije por teléfono. Mi padre gruñó aprobación, mi madre, aliviada, Elena, curiosa. No sabían que era el escenario de su ejecución final. Llegaron puntuales. Demacrados pero arreglados, mi padre con corbata raída. Mi madre con un collar prestado. Elena con maquillaje que ocultaba ojeras. Brindamos con vino de la casa. Toasts torpes sobre superar adversidades. Yo sonreía. El pulso firme bajo la mesa. Donde mi teléfono vibraba con confirmaciones, el email a la policía enviado. El contrato trampa para Elena, firmado esa mañana por un inversor que yo controlaba. La oferta falsa a mi padre aceptada vía email. La conversación fluyó como un río minado. Mi padre habló de su trabajo de vigilante. Es humillante. Lucía. Ver cómo otros construyen lo que yo soñé. Asentí, sirviendo más vino. Pero has sobrevivido. Eso es fuerza. Mi madre confesó sus sesiones de terapia, aprendí que el favoritismo fue mi error. Te debo disculpas, hija. Lágrimas en sus ojos. Por un segundo, el nudo en mi garganta se apretó, recuerdos de abrazos infantiles, de cuentos antes de dormir. Pero lo tragué. Todos cerramos. Mamá. Elena fue la chispa. Tengo noticias. Un inversor para la tienda. Firma mañana. Y revivo. Sus ojos brillaban. Ingenuos. Yo fingí sorpresa. Increíble. ¿Quién? Un fondo catalán. Víctor algo. El nombre colgó en el aire como humo. Mi padre palideció. ¿Víctor? Víctor Masso. Elena frunció el ceño. ¿Lo conoces? Silencio. Luego, la avalancha, mi padre contó la vieja enemistad, el trato que lo hundió años atrás. Ese bastardo nos destruirá de nuevo. Elena se desmoronó. Pero lo firmé, Lucía. ¿Qué hago? Ahí golpeé. Calma. Yo hablo con él. Tengo contactos. Mentira. Víctor era mi aliado, pagado para apretar. Pero el clímax estalló cuando mi teléfono sonó, la policía. Allanamiento inminente por fraude en deudas. Colgué, fingiendo pánico. Mamá, es por tus préstamos. Dicen que hay irregularidades. Su rostro se descompuso. No, Lucía, ayúdame. Mi padre rugió, ¿qué está pasando? Esto es una pesadilla. Elena, histérica, conectó puntos. El escándalo inicial. El ático. Todo empezó después de la fiesta. Lucía, tú. Sus ojos, idénticos a los míos, se clavaron en mí como dagas. El restaurante se volvió un túnel, voces amortiguadas. El olor a guiso quemado. Dime que no, suplicó. Respiré hondo. El twist me twist surgió entonces. No planeado, pero inevitable, sí. Fui yo. Desde la invitación que borró mi nombre. Desde cada favor que me pedisteis. El penthouse es mío. 10 millones de vuestra codicia. Justicia. Silencio sepulcral. Mi padre se levantó, silla cayendo con estrépito. Monstruo. Eres peor que yo. Mi madre sollozó, cubriéndose la cara. Elena, traicionada, escupió, hermana. ¿Por qué? Te quería. Mentira. Pero dolía. Me queríais como muleta, no como igual. La policía irrumpió minutos después y llamada mía, anónima, esposando a mi madre por deudas falsamente agravadas. Mi padre maldijo. Elena gritó mi nombre como una maldición. Huí al penthouse esa noche. Lluvia azotando las ventanas como lágrimas divinas. Madrid, desde lo alto. Era un tapiz de luces indiferentes. Llamé a Sara. Voz quebrada, lo hice. Pero el twist. Me vieron. Todo se derrumbó. Ella,
Lejana, vuelve. Lucía. Antes de que te consuma. Pero era tarde. La tormenta había pasado, dejando ruinas. Al amanecer, leí los titulares en mi tablet: Familia Ruiz en escándalo, hija orquesta la caída. Alguien de Elena. Quizá había hablado. Mi anonimato roto. El penthouse. Ahora prisión dorada. Resonaba con ecos de sus voces. La venganza culminó, pero el clímax me dejó hueca. Gané la guerra. Perdí el alma. Los meses siguientes fueron un purgatorio de luz y sombra. El penthouse, con sus ventanales que capturaban el amanecer sobre el prado, se convirtió en mi fortaleza solitaria: muebles minimalistas de IKEA, botellas de vino a medio beber, el silencio roto solo por el zumbido del ascensor vacío. Madrid siguió su ritmo: manifestaciones en Sol por la vivienda asequible. Ironía cruel para mí, dueña de un imperio construido en ruinas ajenas. Los medios me cazaron como a una celebridad tóxica. La vengadora de la moraleja. Titulaban en ABC, con fotos mías pixeladas de la fiesta. Entrevistadores llamaban. Ignoré. En cambio, contraté un abogado caro en la calle Serrano. Un tiburón llamado López que blindó mis finanzas. Mi familia se fragmentó como cristal bajo martillo. Mi madre, en prisión preventiva por fraude, cargos que López desmontó en semanas. Pero el daño estaba hecho. Salió rota, mudándose a un convento en Toledo para encontrar paz. Me escribió una carta. Letra temblorosa: perdóname, Lucía. El favoritismo fue mi veneno, pero tu revancha es el mío. La quemé en la terraza. Cenizas volando hacia el cielo plomizo. Mi padre desapareció a Andalucía, trabajando en construcciones ilegales en la Costa del Sol. Rumores de alcoholismo filtrándose por WhatsApp de parientes lejanos. No mereces mi odio. Le envié en un mensaje final. Bloqueé su número. Elena fue la herida abierta. Tras la cena, intentó contactarme: llamadas a medianoche, mensajes suplicantes. Hablemos. Eres mi hermana. Bloqueé todo. Pero el twist final llegó en marzo: un paquete en mi puerta. Su diario de adolescente. Páginas garabateadas con confesiones: odio ser la favorita. Lucía es mejor, pero mamá me obliga. Quiero cambiarlo. Lágrimas manchaban el papel. Sabotaje interno, culpa compartida. Lo leí bajo la luz fría del salón. El retiro nevado al fondo. Por primera vez, H1ED1 y H1EADN me invadió como una ola, y si ella también era víctima, llamé a López: encuéntrala. Estaba en Sevilla, con Sara Almisara, trabajando en una galería de arte, reconstruyéndose. Nos reunimos en abril, en un café de Triana, bajo geranios rojos que chorreaban sol andaluz. Elena llegó demacrada, pero con fuego en los ojos. Sabía que vendrías. Hablamos horas, la fiesta como catalizador de mi rabia, su silencio como complicidad. Te envidiaba, Lucía. Tú eras libre. Twist revelado: ella había intentado sabotear la invitación, pero mi madre la anuló. Risas amargas, lágrimas compartidas. Perdóname, susurró. Solo si me perdonas tú. Abrazo. No borró cicatrices, pero soldó grietas. Sara me dio, su presencia, un bálsamo. La familia no es sangre, es elección. Regrese a Madrid cambiada, vendiendo el penthouse por 15 millones, mercado alcista. Ironía. Invertí en una firma de arquitectura ética, diseñando viviendas sociales en Vallecas, edificios que curaban en vez de herir. Mi madre visitó una vez, frágil pero serena, en el convento. Orgullosa de ti ahora. Mi padre mandó una postal desde Málaga: paz. Elena se mudó conmigo temporalmente, abriendo una tienda real de moda sostenible en Malasaña. La venganza tuvo consecuencias en cadena: perdí amigos superficiales. Gané aliados verdaderos: el escándalo me marcó como la traidora.
pero también como superviviente. En noches de insomnio, miro la ciudad y veo no solo luces, sino lecciones. El odio quema, pero el perdón reconstruye. Hoy, dueña de más que un penthouse de mi paz, camino por Gran Vía con Elena del brazo, riendo de tonterías. Madrid, testigo eterno, susurra, bienvenida de vuelta. No hay finales felices perfectos en esta vida, Gok, solo equilibrios precarios. Pero en el mío, la justicia llegó no en ruinas, sino en renacimiento. Y eso, en el drama español de la existencia, es victoria suficiente.